La palabra al profesor Víctor López, que nos hablará de esos primeros inicios y a su vez recorrerá lo vivido en ese año. Voy a contar la historia tal como la conozco, porque pienso que ustedes podrán editar esto después y quitar lo que no convenga. Pero como los actores están acá, ahora ustedes son los actores para poder escribir esta historia, mejor que la conozcan como es, al menos como yo la conozco. Bueno, esto de BitNet, que realmente da génesis luego a Internet y que era una consecuencia natural porque se estaba dando, luego descubrí en todos los países de América Latina y por supuesto en el mundo. Inició una tarde de un día, de un mes del año 1990, más o menos, 90, que honestamente no recuerdo qué día ni qué mes era, otros pueden recordarlo mejor y después podemos afinar las fechas, con la presentación a mi persona de un cartapacio verde de unas 200 páginas por la profesora Vieria González, que en ese momento era la decana de la facultad. Yo era el decano, el vicedecano de investigación, posgrado y extensión en ese momento. Y pues ella me entregó en mi oficina ese folder y me dijo: Víctor, léete esto. Yo le pregunté, ¿esto qué es? Dice, bueno, vengo de una reunión con IBM, con José González. Todavía era IBM en ese momento, y José González era estudiante aquí y de la USMA, de Ingeniería de Sistemas, pero además de eso era el ejecutivo que atendía por IBM a el equipo IBM 4361 modelo 5 que teníamos en la universidad, un mainframe, un equipo grande para su época, uno de los más poderosos, digamos, con capacidad disponible que tenía para esas labores y otras cosas más que no se estaban utilizando. Yo no tenía ni la más mínima idea de qué era BitNet. Había regresado un año y medio atrás de mis estudios de maestría en Estados Unidos. Había utilizado correo electrónico, más que nada lo había utilizado de manera interna. Yo creo que estar concentrado en los estudios no me había puesto a pensar en eso qué importancia tenía. Sencillamente para mí era el mecanismo que los profesores nos decían: entregue las cosas aquí, haga las cosas allá, entre 1986 al 89. Así que yo usé correo electrónico, pero para mí era una herramienta para poder hacer mis tareas. Y le pregunto, ¿y esto por qué tengo que hacerlo? Y dice, bueno, porque el rector te lo pidió. Y así fue que me asignaron esta gran tarea que después pues nos llaman pioneros, ¿no? Pero honestamente yo no tenía ni la más mínima idea y lo hice, como siempre lo digo, como un funcionario público que en un momento dado te asignan la tarea, tú no sabes por qué, pero te toca. Así mismo lo defino, te toca. El rector de la época en ese momento era el ingeniero Héctor Montemayor. En la remembranza que estábamos haciendo, la profesora Inmaculada nos hizo recordar que para esa fecha recibió un correo de la profesora Lidia, ¿verdad? Bueno, quiero en este punto resaltar el nombre del doctor Justo Mayora. El doctor Justo Mayora llegaba de estudiar en el exterior al país y buscando cómo conectarse con el resto de la humanidad, que no fuera a través de una llamada que se cobraba por minuto y se cobraba a mucho dinero. Entonces llega la Universidad Tecnológica a buscar mecanismos de interconexión y el doctor Justo Mayora tuvo una gran participación en el proyecto que se presenta ante el NIC para solicitar una clase para la interconexión de Panamá al Internet. La clase de mayor capacidad que se brinda en Centroamérica se brindó a Panamá, el país que posiblemente sigue siendo el de menor población, pero estaba tan bien
presentado y se visualizaba, como quien dice, tan a futuro el potencial del desarrollo de la red, que de alguna manera podemos sentirnos muy satisfechos, muy complacidos de haber logrado una red que ha permitido que el desarrollo del Internet en Panamá haya logrado pues el punto en que estamos hoy. Otro detalle importante es que en el año 94, en mayo, IANA asigna el 25 de mayo a la Red Académica y de Investigación Nacional panameña lo que es la administración del punto PA. Allí se celebra entonces un contrato virtual o electrónico, porque en ese entonces no había una carta, no había un documento encriptado y firmado, no, simplemente ese convenio o ese contrato virtual era un correo electrónico, que llegaba el correo electrónico y decía: usted, a la Universidad Tecnológica de Panamá le hemos designado la administración del punto PA, y ya toda su información ha sido colocada en la base de datos en este tiempo del Internic, que luego pasó a ser la IANA. Y se registran en ese mismo mes los primeros 5 nombres de dominio bajo punto PA, que fueron el nic.pa, el painet.pa, el utp.ac.pa de la Universidad Tecnológica, el up.ac.pa asignado a la Universidad de Panamá y el usma.ac.pa asignado a la Universidad Santa María la Antigua. El proceso de interconexión de Internet se hace única y exclusivamente para investigadores, para docentes y para estudiantes universitarios. O sea que de alguna forma todavía había un proceso muy cerrado de quién se iba a conectar, porque cada una de esas salidas que salieran a través del Internet era una salida prácticamente no pagada a el Intel, que era en este momento quien administraba y quien tenía el control de todo lo que eran las telecomunicaciones. El proceso de interconexión no es nada si no se hace un proceso de divulgación, un proceso de evangelización empieza en ese momento. En ese momento nosotros teníamos un punto de conexión en Ciudad Capital. ¿Qué pasaba con ese médico de Chiriquí? ¿Qué pasaba con ese médico de Bocas del Toro que necesitaba buscar información? Con ese investigador, con esa persona que de alguna manera requería estar conectada con el resto de la humanidad. Entonces, en este momento empieza un intensivo proceso de visitar fundaciones, visitar institutos, hacer congresos, hacer de alguna manera actividades que permitieran que todo el sector de interés, como el personal médico, los investigadores el INRENARE, los investigadores en materia agrícola, etcétera, se dieran cuenta que ya teníamos la red, y por otro lado se dieran cuenta qué hacía la red, porque tampoco era conocido.